Ella solo era una joven huérfana buscando un nuevo comienzo, pero bastó una mirada del millonario solitario, un hombre poderoso, frío y acostumbrado a la soledad, para que todo empezara a cambiar. En la quietud de los viñedos, entre copas de vino y silencios cargados de tensión, nació un amor prohibido, intenso, imposible de ocultar. Esta historia te hará suspirar, emocionarte y creer que hasta los corazones más cerrados pueden florecer ante la dulzura de un amor verdadero. El autobús se detuvo con un suspiro metálico en la entrada del pueblo, levantando una nube de polvo dorado que bailó bajo los rayos del sol matutino. Elena Martínez descendió con cuidado, aferrando su pequeña maleta de cartón como si contuviera todos sus sueños. A los 18 años, poseía esa belleza natural que no necesitaba artificio. Cabello castaño que capturaba la luz, ojos color miel que reflejaban una dulzura marcada por la soledad, y una gracia instintiva en cada movimiento que contrastaba con la sencillez de su vestido color crema. Sus zapatos de cuero gastado resonaron contra el adoquinado mientras observaba el paisaje que sería su nuevo hogar. Hileras interminables de viñedos se extendían hasta donde alcanzaba la vista, las vides cargadas de uvas que prometían la cosecha más abundante en años. El aire llevaba el aroma de tierra húmeda y fruta madura, mezclado con algo indefinible que hacía que su corazón latiera con expectación. La vinícola Mendoza se alzaba majestuosa al final del sendero de grava, una construcción de piedra clara que combinaba la elegancia tradicional española con toques de modernidad discreta. Las ventanas arqueadas reflejaban el cielo azul, y Elena pudo distinguir movimientos en el interior que le indicaban que la vida laboral ya había comenzado. «Puedes hacerlo», se murmuró a sí misma, repitiendo las palabras que había practicado frente al espejo empañado del albergue donde había pasado su última noche. Su estómago se contrajo, no solo por el nerviosismo, sino por la realidad de que ese trabajo representaba más que un simple empleo. Era su oportunidad de construir una vida propia, lejos de los orfanatos y las familias de acogida que habían marcado sus primeros años. Si te está gustando esta historia, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y compartir con tus amigos. Eso nos ayuda a seguir trayendo historias increíbles para ti. Cuando empujó la pesada puerta de roble, el sonido de sus pasos se perdió en la vastedad del recibidor. El lugar respiraba historia y prosperidad. Vigas de madera oscura surcaban el techo alto y las paredes estaban decoradas con fotografías en sepia que mostraban generaciones de vendimias. El aroma a roble y vino añejo impregnaba cada rincón, creando una atmósfera que era a la vez acogedora e intimidante. Una mujer de mediana edad se acercó con una sonrisa profesional pero genuina. «¿Elena Martínez? Soy Carmen, la supervisora administrativa. Te estábamos esperando». Elena asintió, sintiendo cómo sus mejillas se coloreaban ligeramente. «Sí, señora, es un honor estar aquí». Carmen la guió a través de pasillos decorados con premios y reconocimientos internacionales. «El señor Mendoza es muy particular con sus empleados», explicó mientras caminaban. «Valora la discreción, la eficiencia y la dedicación. Es un hombre reservado pero justo. Si cumples con tus responsabilidades, encontrarás aquí un lugar donde crecer». Llegaron a una antesala elegante donde Elena reconoció inmediatamente su futuro lugar de trabajo. Un escritorio de caoba pulida, una silla de cuero que parecía más cara que todo lo que había poseído en su vida, y estantes llenos de archivos organizados con precisión militar. Todo estaba dispuesto de manera que hablaba de un orden meticuloso y una atención al detalle que la tranquilizó. «Él está en una reunión», informó Carmen, señalando hacia una puerta de doble hoja que permanecía cerrada. «Pero no tardará en salir. Mientras tanto, puedes familiarizarte con el sistema de archivo y los procedimientos básicos». Elena se instaló en su nuevo puesto, sintiendo una mezcla de gratitud y determinación que la llenaba de energía. Cada archivo que tocaba, cada documento que revisaba, lo hacía con el cuidado reverente de quien había aprendido a valorar cada oportunidad. No sabía qué le deparaba el futuro en ese lugar, pero algo en el ambiente le susurraba que su vida estaba a punto de cambiar de maneras que ni siquiera podía imaginar. El reloj de pared
Marcaba las 9 en punto cuando escuchó voces masculinas aproximándose. Su corazón se aceleró involuntariamente y se enderezó en su silla, alisando su falda con manos que temblaban ligeramente. En unos momentos conocería al hombre que sería su jefe, y aunque no lo sabía aún, al hombre que cambiaría su destino para siempre. La puerta se abrió con un sonido suave pero definitivo, y Elena alzó la vista, preparándose para el encuentro que marcaría el comienzo de todo. Alejandro Mendoza apareció en el umbral como una fuerza de la naturaleza, contenida en un traje perfectamente cortado. A los 32 años, poseía esa presencia que llenaba espacios sin necesidad de levantar la voz. Alto, de hombros anchos que se adivinaban poderosos bajo la tela italiana, con cabello negro apenas tocado por algunas hebras plateadas en las sienes que le daban un aire de distinción prematura. Sus ojos, de un gris acero que podía ser glacial o ardiente según su estado de ánimo, recorrieron la habitación con la precisión de alguien acostumbrado a evaluar cada detalle. Elena sintió cómo el aire se espesaba cuando esos ojos se posaron en ella por primera vez. No fue una mirada casual, fue un examen silencioso e intenso que la recorrió de arriba a abajo, no con impertinencia, sino con la minuciosidad de quien estaba acostumbrado a catalogar todo lo que entraba en su mundo. Ella se puso de pie automáticamente, sintiendo cómo sus rodillas amenazaban con fallarle bajo la intensidad de esa mirada. «Elena Martínez», dijo él, y su voz era exactamente lo que había esperado, grave, autoritaria, con un matiz de ronquera que sugería largas noches de trabajo y decisiones difíciles. No era una pregunta, sino una confirmación, como si ya hubiera decidido todo lo que necesitaba saber sobre ella antes incluso de verla. «Sí, señor Mendoza», respondió ella sorprendida por la firmeza de su propia voz. Extendió la mano en un gesto automático de cortesía, pero él se limitó a observar el movimiento sin corresponderlo, y Elena la dejó caer lentamente, sintiéndose expuesta bajo esa mirada evaluativa. Alejandro se acercó al escritorio donde había estado trabajando y Elena pudo percibir su aroma, una mezcla sutil de cedro, cuero fino y algo indefinible que era completamente masculino. Era una presencia física abrumadora, no solo por su altura, sino por la forma en que se movía con la confianza de alguien que había construido un imperio con sus propias manos. «Carmen debe haberte explicado las responsabilidades básicas», continuó, tomando algunos documentos del escritorio y hojeándolos con movimientos precisos. Sus manos eran grandes, con dedos largos y elegantes, que manejaban los papeles con una delicadeza que contrastaba con su imponente presencia. Elena notó las pequeñas cicatrices en sus nudillos, marcas que hablaban de trabajo físico en los viñedos, de alguien que no se limitaba a dirigir desde una oficina. «Sí, señor», asintió Elena, luchando por mantener la compostura mientras él se movía por el espacio con esa autoridad natural que parecía emanar de cada poro de su piel. Alejandro se detuvo frente a la ventana que daba a los viñedos, sus manos cruzadas detrás de la espalda, en una postura que acentuaba la amplitud de sus hombros. «Este lugar exige perfección», dijo sin voltear hacia ella, su voz llevando el peso de años de responsabilidad. «No tolero errores, retrasos o excusas. Si no puedes mantener ese estándar, es mejor que lo digas ahora». Elena sintió un destello de algo parecido al desafío mezclado con su nerviosismo. «No toleraré decepcionarla, señor Mendoza», respondió, y por primera vez desde que había entrado, él se volvió para mirarla directamente. Hubo algo en esa respuesta que pareció captar su atención. Sus ojos grises se entrecerraron ligeramente, como si estuviera reevaluando su primera impresión. «Interesante elección de palabras», murmuró, más para sí mismo que para ella. Durante la siguiente hora, él le detalló sus expectativas con una precisión militar. Cada archivo tenía su lugar específico, cada documento debía ser manejado con un protocolo particular, cada llamada debía ser filtrada según criterios que él había desarrollado a lo largo de años de experiencia. Elena tomaba notas mentalmente, absorbiendo cada instrucción con la concentración de alguien que sabía que su futuro dependía de no cometer errores. Mientras hablaba, Elena no pudo evitar observarlo. La forma en que sus dedos tamborileaban contra el escritorio cuando reflexionaba,
el modo en que su mandíbula se tensaba cuando mencionaba ciertos proveedores problemáticos, la manera en que su voz se suavizaba imperceptiblemente cuando hablaba de los vinos que había creado personalmente. Era un hombre de contrastes, duro pero no cruel, exigente pero no injusto, distante pero no frío. ¿Alguna pregunta?, preguntó finalmente, y Elena se dio cuenta de que había estado perdida en sus observaciones. No, señor, todo está claro, respondió, sintiendo calor en sus mejillas al darse cuenta de que él había notado su distracción. Alejandro recogió algunos archivos de su escritorio y se dirigió hacia la puerta. «Comenzarás con la correspondencia de esta semana», dijo sin voltear. «Carmen te mostrará el sistema. Espero los resúmenes ejecutivos en mi escritorio antes del mediodía». Ya en el umbral, se detuvo y la miró por encima del hombro. «Bienvenida a Vinícola Mendoza, Elena Martínez», dijo, y había algo en la forma en que pronunció su nombre que hizo que su estómago se contrajera de una manera que no pudo interpretar. Cuando se fue, Elena se dejó caer en su silla, respirando profundamente por primera vez desde que él había aparecido. El aire aún llevaba su aroma, y se dio cuenta de que su corazón latía con una intensidad que no tenía nada que ver con el nerviosismo profesional. Sin saberlo, acababa de conocer al hombre que cambiaría su vida para siempre. Las primeras 2 semanas en Vinícola Mendoza transcurrieron como una danza cuidadosamente coreografiada entre 2 personas que se movían en órbitas que apenas se rozaban. Elena llegaba cada mañana a las 8 en punto, media hora antes del horario oficial, encontrando siempre el escritorio de Alejandro ya ocupado y la luz de su oficina encendida. Él trabajaba como si el tiempo fuera un enemigo personal que debía conquistar, y ella aprendió rápidamente a anticipar sus necesidades sin que él tuviera que pedírselo. Elena había desarrollado una rutina silenciosa que giraba alrededor de los hábitos de él. Sabía que tomaba su primer café a las 8:15, solo y sin azúcar, en una taza de porcelana blanca que jamás dejaba manchas. Conocía el sonido de sus pasos cuando se acercaba por el pasillo, decididos, medidos, con el ritmo de alguien que nunca dudaba de su dirección. Había memorizado la forma en que tamborileaba los dedos contra el escritorio cuando reflexionaba sobre decisiones complicadas, siempre los mismos 3 dedos, siempre el mismo patrón. Pero lo que más la perturbaba era la forma en que él había comenzado a observarla. Al principio, pensó que se trataba de la supervisión natural de un jefe nuevo evaluando a su empleada, pero había algo más en esas miradas que capturaba cuando alzaba la vista de sus documentos. No era invasivo ni inapropiado, pero sí intenso, como si estuviera tratando de descifrar un enigma que ella representaba sin saberlo. Elena había notado que él encontraba excusas para pasar por su escritorio. Necesitaba un archivo que perfectamente podría haber pedido por teléfono. Quería revisar personalmente la agenda del día siguiente que ella ya había organizado inmaculadamente. Venía a verificar que el sistema de correspondencia funcionaba correctamente, cuando ambos sabían que ella no había cometido un solo error desde su primer día. Durante estas visitas, Elena se volvía dolorosamente consciente de cada movimiento propio. La forma en que se mordía ligeramente el labio inferior cuando se concentraba en algo complejo había capturado la atención de él de una manera que la hacía sentirse expuesta y extrañamente poderosa al mismo tiempo. Había sorprendido su mirada fija en ese gesto en 3 ocasiones diferentes, y cada vez él había desviado los ojos con una brusquedad que no era característica de su comportamiento habitualmente controlado. Una mañana de jueves, mientras Elena organizaba los archivos de la cosecha anterior, necesitó alcanzar una carpeta ubicada en el estante más alto. Se alzó de puntillas, estirando el brazo tanto como pudo, cuando sintió una presencia cálida detrás de ella. El aroma de cedro y cuero que había llegado a asociar exclusivamente con Alejandro envolvió sus sentidos antes de que sintiera el calor de su cuerpo a escasos centímetros de su espalda. «Permíteme», murmuró él con esa voz grave que ahora reconocía en la resonancia de sus propios sueños. Su brazo se extendió por encima del de ella, alcanzando fácilmente la carpeta que había estado luchando por obtener. Pero en lugar de retroceder inmediatamente, su mano libre se posó en su cintura,
supuestamente para estabilizarla, y Elena sintió como si una corriente eléctrica hubiera recorrido cada terminación nerviosa de su cuerpo. «Cuidado», susurró cerca de su oído, y el aliento cálido contra su piel hizo que se le erizaran todos los vellos de la nuca. Elena se volvió lentamente, consciente de que el espacio entre ellos era mínimo, y se encontró mirando directamente a esos ojos grises que ahora estaban mucho más cerca de lo que jamás habían estado. Pudo ver las pequeñas líneas alrededor de sus ojos que hablaban de años bajo el sol de los viñedos, la forma perfecta de sus labios que contrastaba con la severidad habitual de su expresión, la pequeña cicatriz casi imperceptible en su mentón que le daba un aire de vulnerabilidad inesperada. «Gracias», murmuró ella, y su voz salió más ronca de lo que pretendía. Alejandro no se movió inmediatamente. Sus ojos recorrieron su rostro con una intensidad que la hizo sentir como si estuviera siendo vista realmente por primera vez en su vida. Había algo en su expresión que ella no pudo interpretar completamente, una mezcla de sorpresa, reconocimiento y algo más profundo que hizo que su corazón se acelerara de manera alarmante. «De nada», respondió finalmente, pero su voz había perdido la autoridad habitual, sonando casi vacilante. Cuando finalmente se separó, Elena sintió la pérdida de su calor como un vacío físico. Él le entregó la carpeta que había recuperado y sus dedos se rozaron brevemente durante el intercambio. Fue un contacto mínimo, probablemente accidental, pero Elena sintió la descarga hasta la médula de sus huesos. «Elena», dijo él, y la forma en que pronunció su nombre fue diferente esta vez, como si estuviera probando cómo sonaba en su lengua. «¿Has trabajado antes en viñedos?». Era una pregunta extraña, considerando que su currículum estaba en su archivo y él lo había revisado antes de contratarla. «No, señor», respondió, preguntándose hacia dónde se dirigía esa conversación. «Podrías aprender mucho observando el proceso de elaboración», continuó, sus ojos nunca dejando los de ella. «Si te interesa, por supuesto». Elena sintió que se le secaba la boca. Me interesaría mucho, señor Mendoza». «Alejandro», corrigió él suavemente, y fue la primera vez que le daba permiso para usar su nombre. Cuando trabajamos tan cerca, la formalidad excesiva puede ser innecesaria. Después de eso, él se retiró a su oficina, pero Elena permaneció inmóvil junto al archivo durante varios minutos, tratando de procesar lo que acababa de suceder. No había sido solo el contacto físico, aunque eso había sido suficiente para dejarla temblando. Había sido la forma en que él la había mirado, como si hubiera visto algo en ella que ni ella misma sabía que existía. Esa tarde, cuando revisaba los correos electrónicos, encontró una nota manuscrita en su escritorio. La caligrafía era elegante y decidida, indudablemente la de Alejandro. «Mañana a las 5, los viñedos del sector este. Si puedes quedarte después del horario». Elena dobló la nota cuidadosamente y la guardó en su bolso, sintiendo cómo su corazón latía con una anticipación que no se atrevía a analizar demasiado profundamente. La tarde del viernes llegó con una luz dorada que transformaba los viñedos en un mar ondulante de verdes y dorados. Elena había pasado el día entero en un estado de nerviosismo anticipatorio que la hacía cometer pequeños errores. Escribir mal una fecha, archivar un documento en el lugar equivocado, derramar café en su escritorio. Cada vez que Alejandro pasaba por su puesto, ella sentía su mirada evaluativa y se preguntaba si él había notado su inusual torpeza. A las 5:05, Elena se dirigió hacia los viñedos del sector este, su corazón latiendo con una intensidad que le resultaba preocupante. Se había cambiado los zapatos de tacón por unos más apropiados para caminar entre las vides y había soltado su cabello de la coleta pulcra que usaba durante las horas de trabajo, dejando que las ondas naturales enmarcaran su rostro. Alejandro ya estaba allí cuando llegó, de pie entre las hileras de vides con una copa de vino en la mano y otra esperándola en una pequeña mesa de madera que había instalado entre las plantas. Había intercambiado su traje formal por pantalones de algodón y una camisa blanca de mangas remangadas que revelaba antebrazos bronceados y musculosos. Era una versión de él que Elena nunca había visto, más relajada, más accesible,
pero no menos magnética. «Llegas justo a tiempo», dijo él, señalando hacia el horizonte donde el sol comenzaba su descenso. «Esta es la hora mágica para entender realmente el terroir». Elena se acercó, aceptando la copa que él le ofrecía. Sus dedos se rozaron durante el intercambio, y ella notó que él no retiró la mano inmediatamente, permitiendo que el contacto se prolongara unos segundos más de lo estrictamente necesario. «¿Terroir?», preguntó ella, aunque tenía una idea general del concepto. Había algo en la forma en que él lo había pronunciado, con una reverencia casi espiritual, que la hizo querer escuchar su explicación personal. Alejandro sonrió, y fue la primera vez que Elena vio una expresión genuinamente relajada en su rostro. La sonrisa transformaba completamente sus facciones, suavizando las líneas severas y revelando una calidez que había estado oculta bajo su máscara profesional. «Es más que la tierra», comenzó, gesticulando hacia los viñedos que se extendían en todas las direcciones. «Es la combinación de suelo, clima, tradición y alma. Cada vid en este lugar lleva la historia de generaciones de mi familia». Comenzaron a caminar entre las hileras, y Elena notó cómo Alejandro tocaba ocasionalmente las hojas con una familiaridad que hablaba de años de conexión íntima con la tierra. Sus manos, que había visto manejar documentos y dirigir reuniones con precisión ejecutiva, ahora acariciaban las plantas con una ternura que la sorprendió. «Mi bisabuelo plantó estas vides en 1887», continuó, deteniéndose junto a una planta particularmente frondosa. «Llegó desde Andalucía con nada más que conocimiento y determinación. Dicen que escogió este lugar porque la tierra le recordaba a su pueblo natal». Elena se encontró caminando más cerca de él de lo que la cortesía profesional dictaría. Había algo en la forma en que él hablaba de su familia, con una mezcla de orgullo y melancolía, que la hacía querer conocer más sobre el hombre detrás del empresario exitoso. «¿Y tú? ¿Siempre supiste que seguirías el legado familiar?», preguntó ella, sorprendiéndose por su propia audacia al hacer una pregunta tan personal. Alejandro se detuvo y la miró con una expresión que no pudo interpretar completamente. «No siempre», admitió después de un momento. «Estudié arquitectura en Madrid. Tenía planes de diseñar rascacielos, cambiar horizontes urbanos. ¿Qué te hizo regresar?». «Mi padre se enfermó», respondió simplemente, pero Elena detectó capas de emoción en esas pocas palabras. Alguien tenía que preservar lo que habían construido 4 generaciones. Al principio lo vi como una responsabilidad, pero... Hizo una pausa, mirando hacia las montañas que enmarcaban los viñedos. «Pero la tierra tiene una forma de llamarte, de hacerte entender que perteneces a ella tanto como ella te pertenece». Continuaron caminando mientras el sol descendía, pintando el cielo en tonos de rosa y naranja. Alejandro le enseñó a distinguir entre diferentes variedades de uvas, guiando su mano para que sintiera la textura de las hojas, explicando cómo la dirección del viento y la inclinación del terreno afectaban el sabor final del vino. Cuando llegaron a un pequeño claro con vista panorámica de toda la propiedad, Alejandro sirvió más vino en sus copas. «Prueba esto», dijo, ofreciéndole una copa diferente. «Es de la cosecha del año pasado de las vides que acabamos de ver». Elena tomó un sorbo, consciente de que él observaba cada uno de sus movimientos con una intensidad que la hacía sentirse como si estuviera siendo evaluada en algo mucho más importante que su capacidad para apreciar el vino. «Es increíble», murmuró, y realmente lo sentía así. Había sabores que podía identificar y otros que simplemente despertaban sensaciones que no sabía cómo describir. «Tienes paladar natural», dijo él, y había algo en su voz que la hizo mirarlo con sorpresa. «No es común. La mayoría de las personas necesitan años de entrenamiento para detectar las notas que tú acabas de identificar instintivamente». Elena se sintió ruborizar bajo su mirada aprobatoria. «Solo dije lo que sentía». «Exactamente», respondió él, acercándose un paso. «No intentaste impresionar con terminología técnica. Simplemente sentiste». Estaban parados muy cerca ahora, con el vino creando una calidez agradable en el estómago de Elena y la proximidad de él generando un tipo de calor completamente diferente. El viento de la tarde movía su cabello y ella vio cómo los ojos de Alejandro siguieron el movimiento antes de volver a fijarse en su rostro.
Elena, comenzó él, su voz más suave de lo que ella jamás la había escuchado, ¿por qué aceptaste trabajar aquí? Podrías haber encontrado empleo en la ciudad, con mejores oportunidades de avance. La pregunta la tomó por sorpresa por su intimidad. Porque necesitaba un lugar donde pertenecer, respondió con una honestidad que la sorprendió a ella misma. Y algo sobre este lugar se sintió como hogar desde el momento en que llegué. Alejandro no respondió inmediatamente, pero la forma en que la miraba sugería que su respuesta había resonado en él de manera inesperada. El silencio se extendió entre ellos, pero no era incómodo, era cargado, lleno de cosas no dichas que flotaban en el aire como el aroma de las uvas maduras. Cuando finalmente regresaron hacia la bodega principal, Elena se dio cuenta de que algo fundamental había cambiado entre ellos. Ya no era simplemente su jefe, y ella ya no era simplemente su empleada. Habían cruzado una línea invisible hacia territorio desconocido, y ninguno de los dos parecía tener prisa por regresar al lugar donde habían estado antes. La semana siguiente trajo consigo una tensión que Elena podía sentir en cada fibra de su ser. Alejandro había regresado a su comportamiento profesional, pero ahora había una corriente subterránea de algo indefinible que fluía entre ellos cada vez que estaban en la misma habitación. Él encontraba razones para revisar personalmente documentos que ella había preparado, sus dedos rozando los de ella cuando le pasaba papeles, sus ojos permaneciendo en su rostro un momento más de lo necesario cuando discutían asuntos de trabajo. Elena había comenzado a llegar aún más temprano, esperando esos momentos robados cuando él llegaba con su primer café y la encontraba ya organizando su día. «Buenos días, Elena», había comenzado a decir, y la forma en que pronunciaba su nombre se había vuelto más suave, más personal, como un secreto compartido entre ellos. Las pequeñas cortesías habían evolucionado en gestos más íntimos sin que ninguno de los dos lo reconociera abiertamente. Él había comenzado a dejar café recién hecho en su escritorio cada mañana, preparado exactamente como había notado que le gustaba, con una cucharadita de azúcar y una gota de crema. Ella había empezado a quedarse después del horario oficial para terminar tareas que perfectamente podría completar al día siguiente, simplemente porque sabía que él también trabajaba hasta tarde y la idea de estar cerca, aunque fuera en habitaciones separadas, la consolaba de manera inexplicable. El jueves por la tarde, mientras Elena revisaba contratos de distribución, las nubes se acumularon dramáticamente sobre los viñedos. Había estado tan concentrada en su trabajo que no notó los primeros signos de la tormenta, hasta que un trueno estruendoso hizo vibrar las ventanas de la oficina. La lluvia comenzó como una caricia suave contra los cristales, pero rápidamente se intensificó hasta convertirse en un diluvio que oscureció el paisaje exterior. Elena se acercó a la ventana, observando fascinada cómo el viento agitaba las vides en ondas hipnóticas. Había algo primitivo y hermoso en la furia de la naturaleza que la hacía sentirse pequeña, pero extrañamente conectada con algo más grande que ella misma. «Es impresionante, ¿verdad?», dijo la voz grave de Alejandro detrás de ella. Elena se volvió, sorprendida de no haberlo escuchado acercarse. Él estaba de pie a pocos pasos de distancia, observando no la tormenta, sino a ella observando la tormenta. Había algo en su expresión que la hizo sentir como si hubiera sido capturada en un momento íntimo sin darse cuenta. «Las tormentas siempre me han fascinado», admitió ella, volviendo su atención hacia la ventana. «Hay algo liberador en su poder destructivo». Alejandro se acercó hasta quedar a su lado, lo suficientemente cerca como para que ella pudiera sentir el calor radiando de su cuerpo. «A mí me recuerdan lo pequeños que somos en el gran esquema de las cosas», dijo, su voz más reflexiva de lo habitual, «y lo preciosas que son las cosas que podemos controlar». Un relámpago iluminó todo el paisaje en un destello blanco y cegador, seguido inmediatamente por un trueno que hizo temblar toda la estructura del edificio. Instintivamente, Elena se sobresaltó y se acercó más a Alejandro, quien inmediatamente extendió un brazo protector alrededor de sus hombros. El contacto fue eléctrico. Elena sintió cómo su respiración se alteraba cuando él la atrajo suavemente hacia su costado, su mano grande y cálida reposando en su hombro,
con una protección que la hacía sentirse segura y vulnerable al mismo tiempo. Podía sentir la solidez de su pecho contra su brazo, el ritmo constante de su respiración que contrastaba con la aceleración de la propia. «No tienes nada que temer», murmuró él, su voz más ronca de lo usual. Elena alzó la vista hacia él, consciente de que estaban más cerca de lo que jamás habían estado. Pudo ver las gotas de lluvia que se habían adherido a sus pestañas cuando había corrido desde su oficina, la forma en que sus labios se habían entreabierto ligeramente mientras la miraba, la intensidad de esos ojos grises que parecían ver directamente hasta su alma. «No tengo miedo», susurró ella, y se dio cuenta de que era verdad. Con él a su lado, se sentía capaz de enfrentar cualquier tormenta. Alejandro levantó su mano libre y con una delicadeza que contrastaba dramáticamente con su imponente presencia, apartó un mechón de cabello que había caído sobre la mejilla de Elena. Sus dedos se demoraron contra su piel, trazando una línea invisible desde su sien hasta su mandíbula, que hizo que ella sintiera escalofríos que no tenían nada que ver con el frío. «Elena», murmuró su nombre como una caricia, y ella vio algo en sus ojos que la hizo contener la respiración. Era deseo, claro e inequívoco, pero también había algo más profundo, una vulnerabilidad que él raramente permitía que otros vieran. El momento se extendió entre ellos, cargado de posibilidades y promesas no verbalizadas. Elena sintió como si estuviera parada al borde de un precipicio, sabiendo que un paso más cambiaría todo irreversiblemente. La parte racional de su mente le recordaba que él era su jefe, que ella era solo una empleada, que esto podría complicar todo lo que había trabajado para construir. Pero había otra parte de ella, una parte que había estado dormida hasta que lo conoció, que no quería razones ni lógica. Esa parte quería dejarse caer en ese precipicio y confiar en que él la atraparía. Otro relámpago iluminó la habitación, y en ese destello de luz, Elena vio reflejado en el rostro de Alejandro el mismo conflicto interno que la atormentaba. Él también sabía que estaban cruzando líneas peligrosas, pero parecía igual de incapaz de retroceder. «Deberíamos», comenzó él, pero su voz se desvaneció cuando Elena se acercó casi imperceptiblemente. «¿Deberíamos qué?», preguntó ella, sorprendida por su propia audacia. Alejandro cerró los ojos por un momento, como si estuviera luchando una batalla interna. Cuando los abrió, había tomado una decisión. «Deberíamos esperar a que pase la tormenta», terminó, pero no se alejó de ella. Si acaso, la atrajo más cerca, como si fuera incapaz de soltarla incluso cuando su mente le decía que debía hacerlo. Permanecieron así, abrazados junto a la ventana, observando cómo la naturaleza desataba su furia sobre los viñedos. Pero Elena apenas prestaba atención a la tormenta exterior. Toda su conciencia estaba enfocada en el hombre que la sostenía, en la forma en que su corazón latía contra su oído, en el aroma de su piel que se había vuelto tan familiar como el suyo propio. Cuando finalmente la lluvia comenzó a amainar, ninguno de los dos se movió. Como si ambos supieran que una vez que se separaran, tendrían que volver a pretender que lo que acababa de pasar entre ellos era solo la reacción natural a una tormenta inesperada, y no el reconocimiento de una tormenta mucho más poderosa que se gestaba en sus corazones. Los días que siguieron a la tormenta fueron una deliciosa tortura de gestos pequeños pero significativos. Alejandro había comenzado a encontrar excusas para enseñarle aspectos del negocio que iban más allá de sus responsabilidades como secretaria. «Deberías entender todo el proceso», le decía, guiándola hacia la bodega donde los enormes tanques de acero inoxidable contenían vinos en diferentes etapas de fermentación. Elena había empezado a notar detalles sobre él que la fascinaban. La forma en que fruncía ligeramente el ceño cuando probaba un vino que no cumplía con sus estándares. Cómo sus manos se movían con una precisión casi artística cuando manejaba las muestras. La manera en que su voz se suavizaba cuando hablaba de vinos que él mismo había creado desde cero. Una mañana de viernes, Elena llegó temprano y encontró a Alejandro ya en la bodega principal, vestido casualmente con jeans y una camisa blanca que se adhería a sus hombros de una manera que la distraía más de lo que debería.
Estaba inclinado sobre una mesa de degustación, varias copas dispuestas frente a él, su expresión concentrada mientras evaluaba diferentes muestras. «Buenos días», dijo ella suavemente, no queriendo interrumpir su concentración. Él alzó la vista, y su rostro se iluminó con una de esas sonrisas que había comenzado a reservar exclusivamente para ella. «Elena, perfecto. Necesito una segunda opinión». Se acercó a la mesa, consciente de que él la observaba con esa intensidad que había llegado a reconocer como algo exclusivamente dirigido hacia ella. Había 5 copas, cada una con un vino diferente, y el aroma complejo que emanaba de ellas hablaba de años de paciencia y habilidad. «¿Qué opinas de este?», preguntó él ofreciéndole la primera copa. Cuando ella la tomó, sus dedos se rozaron deliberadamente, y Elena sintió esa familiar descarga eléctrica que ahora asociaba con cualquier contacto físico con él. Elena probó el vino, cerrando los ojos para concentrarse en los sabores que se desplegaban en su lengua. «Es complejo», murmuró, consciente de que él observaba cada expresión que cruzaba por su rostro. «Hay algo oscuro en el fondo, como chocolate negro, pero también hay una dulzura que lo equilibra». Alejandro se acercó un paso más, tanto que Elena pudo sentir su calor corporal. «¿Qué más?», murmuró, su voz más ronca de lo usual. «Especias», continuó ella, perdida en el sabor y en la proximidad de él. «Canela, tal vez un toque de vainilla, y algo que no puedo identificar, pero que hace que quiera seguir probándolo». Cuando abrió los ojos, se encontró con que Alejandro la observaba con una expresión que no había visto antes. Había admiración allí, pero también algo más profundo, más personal. «Es extraordinario», dijo él, y Elena no estaba segura de si se refería al vino o a otra cosa. «Esa nota que no puedes identificar es humo de roble francés. Envejecí este vino en barricas que construí personalmente hace 5 años». «¿Construiste las barricas?», preguntó Elena sorprendida. Alejandro sonrió con una timidez que no era característica de él. «Aprendí el oficio de mi abuelo. Creía que para hacer vino verdaderamente excepcional, uno debía entender cada aspecto del proceso, desde la tierra hasta la copa». Mientras hablaba, había comenzado a caminar alrededor de la mesa, y Elena se encontró siguiendo sus movimientos, como si estuviera bajo un hechizo. Había algo hipnótico en la forma en que se movía entre las herramientas de su oficio, tocando ocasionalmente una barrica con familiaridad, ajustando la posición de una copa con precisión inconsciente. «Prueba este», dijo ofreciéndole otra copa. Esta vez, cuando Elena extendió la mano, él no soltó la suya inmediatamente. En lugar de eso, guió su mano hacia sus labios, observando con una intensidad casi devocionista mientras ella probaba el vino. «Es más ligero», observó ella, consciente de que su voz sonaba ligeramente entrecortada. «Más juguetón». «¿Juguetón?», repitió él con una sonrisa genuina. «Esa es una descripción que nunca había escuchado para un vino, pero es perfecta». Sin soltar su mano, Alejandro se acercó aún más. «Elena», comenzó, su voz más suave de lo que ella jamás la había escuchado. «¿Sabes lo que estás haciendo conmigo?». Elena sintió como si su corazón fuera a salirse de su pecho. «¿Qué quieres decir?». En lugar de responder verbalmente, Alejandro llevó su mano libre al rostro de Elena, trazando la línea de su mejilla con una delicadeza que la hizo temblar. «Desde el momento en que llegaste aquí, no he podido concentrarme en nada más. Trato de mantener la distancia profesional, pero cada vez que te veo, cada vez que escucho tu risa, cada vez que me miras como lo estás haciendo ahora». Su voz se desvaneció, pero sus ojos continuaron hablando por él. Elena podía ver el conflicto allí, la lucha entre el hombre de negocios controlado que había construido su vida alrededor de la disciplina, y algo más primitivo, más honesto, que ella había despertado sin intentarlo. «Alejandro», susurró ella, su nombre sonando como una caricia en sus labios. «Dime que pare», murmuró él, su rostro acercándose al de ella. «Dime que esto es una terrible idea y que debemos mantener las cosas profesionales». Elena sabía que esa era exactamente la salida que él le estaba ofreciendo. Una oportunidad de retroceder antes de que cruzaran una línea que no podrían descruzar. Pero cuando lo miró a los ojos,
Vio su propia necesidad reflejada allí y supo que ya era demasiado tarde para la prudencia. «No puedo», confesó ella con una honestidad que la sorprendió. «No quiero que pares». La confesión de Elena pareció liberar algo en Alejandro. Su mano se deslizó desde su mejilla hasta la nuca, enredándose en su cabello, mientras la otra se posaba en su cintura, atrayéndola hasta que no hubo espacio entre sus cuerpos. «Esto va a complicar todo», murmuró él contra su frente. «Lo sé», respondió Elena, pero no se alejó. En lugar de eso, colocó sus manos sobre el pecho de él, sintiendo el latido errático de su corazón bajo sus palmas. Permanecieron así durante un momento, que se sintió eterno, en el umbral de algo que ambos sabían que cambiaría irreversiblemente la naturaleza de su relación. El aroma de vino y roble los envolvía, creando una atmósfera íntima que hacía que el resto del mundo pareciera desvanecerse. Cuando finalmente Alejandro se apartó, fue solo lo suficiente para mirarla a los ojos. «Elena», dijo su nombre como una promesa, y ella supo que sin importar lo que viniera después, algo fundamental había cambiado entre ellos para siempre. El evento anual de la Asociación de Viticultores de Andalucía era el acontecimiento más importante del calendario social de la región. Alejandro había mencionado la gala en varias ocasiones, siempre en el contexto de obligaciones comerciales y reuniones con distribuidores internacionales. Elena había asumido que sería otro de esos eventos donde ella permanecería en la oficina, organizando los detalles desde la distancia. Por eso su sorpresa fue genuina, cuando 3 días antes del evento, Alejandro apareció en su escritorio con una expresión que ella había aprendido a asociar con decisiones importantes. «Necesito que me acompañes al evento del sábado», dijo sin preámbulos, su voz manteniendo esa formalidad profesional que había estado usando desde su encuentro en la bodega, como si estuviera tratando de reconstruir las barreras que habían comenzado a desmoronarse entre ellos. Elena alzó la vista de los documentos que estaba revisando, sintiendo cómo su corazón se aceleraba. ¿Como su asistente?» Alejandro vaciló por un momento, y Elena captó esa fracción de segundo de incertidumbre que él permitió que escapara antes de recuperar su compostura. «Habrá degustaciones técnicas. Necesito a alguien con tu paladar natural para ayudarme a evaluar las nuevas propuestas de los socios». Era una explicación lógica, profesional, pero Elena detectó algo más en su tono, algo que sugería que había razones adicionales que él no estaba verbalizando. «Por supuesto», respondió ella, tratando de mantener su voz estable. «¿Hay algún protocolo específico que deba conocer?» «Carmen te ayudará con los detalles», dijo él, dirigiéndose ya hacia su oficina. Luego se detuvo en el umbral y, sin voltear completamente, añadió: «Es un evento formal, muy formal». Esa tarde, Elena se encontró en una boutique de Sevilla que Carmen había recomendado, sintiéndose completamente fuera de lugar entre vestidos que costaban más de lo que ella ganaba en un mes. La dependienta, una mujer elegante de mediana edad con un ojo experto para el estilo, la evaluó con una mirada profesional. «Para un evento de viticultores», murmuró la mujer considerando las opciones. «Algo sofisticado pero no ostentoso. Clásico con un toque de sensualidad discreta». Después de probar varios vestidos, Elena se encontró frente al espejo vestida con una creación en seda color granate que parecía haber sido diseñada específicamente para su figura. El vestido tenía un escote elegante pero conservador, mangas largas que se ajustaban perfectamente a sus brazos y una falda que caía en ondas suaves hasta sus tobillos. El color complementaba perfectamente su tono de piel y hacía que sus ojos brillaran con una intensidad que ella no sabía que poseían. «Perfecto», declaró la dependienta con satisfacción profesional. «Este vestido fue hecho para usted». El sábado por la noche, cuando Elena se miró en el espejo de su pequeño apartamento, apenas reconoció a la mujer que le devolvía la mirada. Había recogido su cabello en un elegante moño bajo que dejaba al descubierto la gracia de su cuello, y el maquillaje sutil que había aplicado acentuaba sus rasgos naturales sin alterarlos. Se veía sofisticada, segura, como alguien que pertenecía al mundo al que estaba a punto de entrar. Alejandro llegó exactamente a la hora acordada,
Y cuando Elena abrió la puerta, el silencio que siguió fue tan elocuente como cualquier palabra. Él estaba impecable en su smoking negro, el corte perfecto acentuando sus hombros anchos y su figura atlética. Pero lo que más impactó a Elena fue la expresión de su rostro cuando la vio. Sus ojos se oscurecieron con una intensidad que hizo que ella sintiera calor recorriendo todo su cuerpo. Elena, murmuró su nombre como si fuera la primera vez que lo pronunciaba, y había algo en su voz que la hizo temblar. ¿Está bien?, preguntó ella, de repente insegura bajo la intensidad de su mirada. Alejandro se acercó un paso, y Elena pudo percibir su aroma, la colonia cara mezclada con algo que era completamente él. «Estás extraordinaria», dijo, su voz más ronca de lo usual. «Tan hermosa que me estás costando trabajo respirar». El trayecto hasta el hotel donde se celebraba el evento transcurrió en un silencio cargado de tensión. Elena era consciente de cada movimiento de Alejandro mientras conducía. La forma en que sus manos envolvían el volante, la concentración en su perfil cuando se detenían en los semáforos, la manera ocasional en que sus ojos la buscaban en el espejo retrovisor. El salón de baile del Hotel Alfonso XIII era una visión de elegancia clásica. Lámparas de cristal colgaban del techo abovedado, y las mesas estaban decoradas con arreglos florales que incorporaban vides y racimos de uvas como elementos centrales. Los invitados se movían en grupos, conversando animadamente, mientras sostenían copas de vino y disfrutaban de canapés artesanalmente preparados. Alejandro colocó su mano en la espalda baja de Elena cuando entraron, un gesto que a cualquier observador casual le parecería meramente cortés, pero que a ella le envió ondas de calor por toda la columna vertebral. «Te presentaré a algunas personas importantes», murmuró cerca de su oído, su aliento cálido contra su piel. Durante la siguiente hora, Elena se encontró navegando conversaciones con distribuidores internacionales, críticos de vino y otros productores regionales. Descubrió que tenía una facilidad natural para estas interacciones sociales, y más de una vez notó la mirada aprobatoria de Alejandro cuando ella ofrecía observaciones perspicaces sobre los vinos que estaban degustando. «Tu acompañante es impresionante», comentó un distribuidor francés a Alejandro mientras Elena conversaba con su esposa. «Tiene un paladar excepcional y una comprensión intuitiva del mercado». Elena fingió no escuchar, pero sintió una oleada de satisfacción al darse cuenta de que estaba contribuyendo genuinamente al éxito profesional de Alejandro. Cuando comenzó la música y las parejas se dirigieron hacia la pista de baile, Alejandro se acercó a ella con una expresión que hizo que su corazón se saltara un latido. «¿Me concederías este baile?», preguntó, extendiendo su mano con una formalidad que contrastaba con la intensidad de su mirada. Elena colocó su mano en la de él, sintiendo inmediatamente la fuerza y calidez de sus dedos cuando se cerraron alrededor de los suyos. Cuando llegaron al centro de la pista de baile, Alejandro la atrajo hacia él con una confianza que hablaba de años de práctica en eventos sociales similares. Pero cuando comenzaron a moverse al ritmo de la música, algo cambió. Ya no estaban simplemente cumpliendo con una obligación social, estaban bailando como si hubieran sido creados para moverse juntos. La mano de Alejandro en su cintura la guiaba con una precisión que la hacía sentirse como si estuviera flotando, y Elena se encontró perdida en la sensación de estar tan cerca de él, de sentir la solidez de su cuerpo, de respirar su aroma con cada movimiento. «Bailas hermosamente», murmuró él, su voz tan baja que solo ella podía escucharlo. «Tú también», respondió ella, consciente de que su propia voz sonaba entrecortada. Alejandro la hizo girar suavemente, y cuando la atrajo de vuelta hacia él, Elena se encontró más cerca de lo que había estado antes. Podía ver las pequeñas líneas alrededor de sus ojos, la forma perfecta de sus labios, la manera en que su mirada se había fijado en su boca con una intensidad que hizo que se le secara la garganta. «Elena», susurró su nombre como una caricia, y ella vio algo en sus ojos que la hizo contener la respiración. «¿Sí?», murmuró ella, perdida en el momento. «Esto que está pasando entre nosotros», comenzó él, pero la música cambió a un ritmo más lento, más íntimo, y sus palabras se perdieron cuando la atrajo aún más cerca.
Ahora bailaban tan unidos que Elena podía sentir el latido de su corazón contra su pecho. Podía percibir la tensión en sus músculos cada vez que la guiaba a través de un paso complejo. Era como si el resto del mundo hubiera desaparecido, dejándolos solo a ellos dos en su propia burbuja de intimidad. Cuando la canción finalmente terminó, ninguno de los dos se movió inmediatamente. Permanecieron abrazados en el centro de la pista de baile, mirándose a los ojos con una intensidad que hablaba de reconocimiento mutuo. Ambos sabían que habían cruzado otra línea esa noche, y que ya no había vuelta atrás. El viaje de regreso transcurrió en un silencio que pulsaba con tensión no resuelta. Elena era dolorosamente consciente de cada respiración de Alejandro, de la forma en que sus manos manejaban el volante con esa precisión controlada que caracterizaba todo lo que hacía, de las ocasionales miradas que él le dirigía cuando pensaba que ella no se daba cuenta. En lugar de dirigirse directamente a su apartamento, Alejandro tomó el desvío hacia la vinícola. «Hay algo que quiero mostrarte», dijo, su voz ronca en la intimidad del automóvil. Elena no protestó. Una parte de ella sabía que la noche aún no había terminado, que algo importante estaba gestándose entre ellos y necesitaba resolverse antes de que pudiera regresar a la seguridad de su rutina habitual. La propiedad se veía diferente bajo la luz de la luna llena. Los viñedos se extendían como un mar plateado, las vides creando sombras misteriosas que danzaban suavemente con la brisa nocturna. Alejandro la guió hacia un sendero que ella no había visto antes, uno que serpenteaba hacia la parte más alta de la propiedad. «Mi abuelo construyó esto», explicó él mientras caminaban, señalando hacia una pequeña estructura de piedra que se alzaba en la cima de la colina. Lo llamaba su santuario de reflexión. Venía aquí cuando necesitaba tomar decisiones importantes sobre la vinícola o sobre la vida. Cuando llegaron a la cima, Elena pudo ver toda la extensión de la propiedad Mendoza desplegándose a sus pies. Era una vista impresionante, kilómetros de viñedos ordenados en perfectas hileras que se perdían en la distancia, la casa principal con sus ventanas iluminadas como ojos amables en la oscuridad, las instalaciones de la bodega que representaban generaciones de trabajo y dedicación. «Es increíble», murmuró Elena, genuinamente impresionada. «Puedes ver todo tu mundo desde aquí». «Nuestro mundo», corrigió Alejandro suavemente, y algo en la forma en que lo dijo hizo que Elena se volviera para mirarlo. Había extendido su chaqueta del smoking sobre una pequeña banca de piedra y gesticuló para que se sentara. Cuando lo hizo, él se instaló a su lado, lo suficientemente cerca como para que ella pudiera sentir su calor corporal, pero sin tocarla. «Elena», comenzó él, mirando hacia las estrellas que brillaban con claridad cristalina en el cielo despejado. «Necesito decirte algo, y necesito que me escuches completamente antes de responder». El tono serio de su voz hizo que Elena sintiera un nudo en el estómago. Se giró para enfrentarlo, estudiando su perfil mientras él reunía las palabras. «Desde el momento en que llegaste aquí, mi vida se ha desorganizado», continuó, una sonrisa irónica tocando las comisuras de su boca. «Soy un hombre que ha construido todo alrededor del control, de la planificación, de mantener las emociones separadas de los negocios. Y entonces apareciste tú». Hizo una pausa, pasándose una mano por el cabello en un gesto que Elena había aprendido a reconocer como una señal de que estaba luchando con algo interno. «Al principio traté de convencerme de que era simplemente admiración profesional. Tienes un talento natural, una inteligencia que me impresiona constantemente. Pero luego comencé a notar otras cosas. La forma en que muerdes tu labio cuando estás concentrada, cómo tu rostro se ilumina cuando pruebas un vino excepcional, la manera en que tratas a todos con esa gentileza genuina que es tan rara en mi mundo». Elena sintió cómo su corazón comenzaba a latir más rápido, pero se obligó a permanecer en silencio, recordando su petición de escucharlo completamente. «Y esta noche», continuó él, finalmente volteando para mirarla directamente, «cuando te vi en ese vestido, cuando bailamos, me di cuenta de que he estado mintiendo a mí mismo. Esto no es solo atracción, Elena. Esto es algo mucho más profundo y mucho más aterrador». Alejandro se levantó de la banca y comenzó a caminar de un lado a otro, como si el movimiento físico
pudiera ayudarlo a organizar sus pensamientos. «Ya estoy enamorándome de ti», dijo finalmente, las palabras saliendo como una confesión arrancada a la fuerza. «No, eso no es correcto. Ya estoy enamorado de ti y no sé qué hacer con eso». Elena sintió como si el aire hubiera abandonado sus pulmones. Se puso de pie también, acercándose a él con pasos inciertos. «¿Por qué es aterrador?», preguntó ella suavemente. Alejandro se detuvo y la miró con una expresión de vulnerabilidad que ella nunca había visto antes. «Porque cambia todo. Porque tú trabajas para mí, y eso complica las cosas de maneras que no puedo predecir, porque eres joven y mereces a alguien que pueda ofrecerte aventuras y descubrimientos, no un hombre que ha dedicado toda su vida a preservar tradiciones». Elena se acercó más, hasta que pudo colocar sus manos en el pecho de él, sintiendo la aceleración de su corazón bajo sus palmas. «¿Y si yo no quiero aventuras con otra persona? ¿Y si lo que quiero está exactamente aquí contigo?». Alejandro cubrió las manos de ella con las suyas, entrelazando sus dedos. «Elena, mírame bien. Soy un hombre de 32 años, sed en mis maneras, obsesionado con mi trabajo. Mi vida está aquí entre estas vides y probablemente nunca cambie. No tengo nada emocionante que ofrecerte». Elena sonrió, sorprendida por su propia certeza. «¿Sabes qué veo cuando te miro?», preguntó. «Veo a un hombre que construyó sus propias barricas porque creía que la perfección requiere control total. Veo a alguien que puede identificar las necesidades de una vid con solo tocar sus hojas. Veo a un hombre que me mira como si fuera la cosa más preciosa que ha visto en su vida». Se alzó de puntillas acercando su rostro al de él. «Y veo a alguien que me hace sentir como si finalmente hubiera encontrado el lugar donde pertenezco». Alejandro cerró los ojos como si sus palabras fueran tanto un alivio como una tortura. «No quiero lastimarte», murmuró. «No quiero que dentro de unos años te des cuenta de que te conformaste con menos de lo que merecías. ¿Y si te digo que contigo no me estoy conformando? ¿Y si te digo que contigo me siento como si estuviera alcanzando más de lo que jamás soñé que era posible?». Elena vio el momento exacto en que las defensas de Alejandro finalmente se desmoronaron. Sus ojos se abrieron y la miraron con una intensidad que la hizo temblar, pero ya no era solo deseo lo que veía allí. Era reconocimiento, aceptación y algo que se parecía mucho al alivio. «Dios mío, Elena», susurró, levantando sus manos para enmarcar su rostro. «¿Estás segura? ¿Estás absolutamente segura de que esto es lo que quieres?». En lugar de responder con palabras, Elena se alzó para cerrar la distancia entre sus labios, pero Alejandro se detuvo cuando estaban a escasos milímetros de distancia. «Una vez que crucemos esta línea», murmuró contra sus labios, «no habrá vuelta atrás. Ya no serás solo mi empleada, y yo ya no seré solo tu jefe. Esto cambiará absolutamente todo». «Lo sé», susurró Elena, «y lo quiero. Te quiero a ti». Fue entonces cuando Alejandro finalmente cerró la distancia entre ellos, sellando su confesión mutua bajo un cielo lleno de estrellas que parecían testimonios silenciosos del momento en que dos almas encontraron su hogar la una en la otra. El primer beso fue como el despertar de algo que había estado dormido en lo más profundo del alma de Elena. Los labios de Alejandro encontraron los suyos con una ternura reverente que la sorprendió. Había esperado pasión, pero no había anticipado la devoción casi espiritual con que él la besaba, como si ella fuera algo sagrado que había estado buscando toda su vida sin saberlo. Sus manos enmarcaron su rostro con una delicadeza que contrastaba dramáticamente con la intensidad de sus ojos cuando finalmente se separaron para respirar. Elena pudo ver su propia sorpresa reflejada en la expresión de él. Ninguno de los dos había esperado que un simple beso pudiera contener tanta revelación, tanto reconocimiento inmediato de que habían encontrado algo extraordinario. «Elena», murmuró su nombre como una oración, su frente reposando contra la de ella mientras ambos luchaban por recuperar el aliento. «Yo también», susurró ella, aunque él no había formulado una pregunta. Pero ambos entendieron. Ella también había sentido esa conexión que iba más allá de lo físico, esa sensación de completitud que ninguno había experimentado antes.
El segundo beso fue diferente, más seguro, más explorador. Las manos de Alejandro se deslizaron desde su rostro hasta su nuca, enredándose en su cabello que se había soltado parcialmente del elegante moño. Elena sintió cómo sus propias manos encontraban el camino hacia los hombros de él, aferrándose a la solidez de su cuerpo como si fuera lo único real en un mundo que de pronto se había vuelto inestable y maravilloso. Cuando se separaron esta vez, Alejandro la estudió con una intensidad que la hizo sentirse completamente expuesta, pero no vulnerable. Era como si él estuviera memorizando cada detalle de su rostro, grabando este momento en su memoria como algo que nunca quería olvidar. ¿Sabes cuánto tiempo he querido hacer esto?, preguntó él, su voz ronca con emociones contenidas. ¿Desde cuándo?, murmuró Elena, fascinada por esta nueva versión de él, menos controlada, más honesta. Desde el día que te vi organizando esos archivos antiguos como si fueran tesoros, confesó él, una sonrisa tímida tocando sus labios. Había algo en la forma en que tocabas cada página, con tanto cuidado y respeto. Me hizo querer que me tocaras a mí de la misma manera. Elena se ruborizó, pero no apartó la mirada. Y yo he querido besarte desde aquella tarde en la bodega, cuando me enseñaste a identificar las notas del vino. Cada vez que te acercabas, cada vez que me mirabas como si fuera algo especial. «Eres algo especial», la interrumpió él, su intensidad haciendo que las palabras sonaran como un voto solemne. «Eres lo más especial que me ha pasado en la vida». Se besaron de nuevo, esta vez con una urgencia que había estado contenida durante semanas de tensión no resuelta. Las manos de Elena exploraron la amplitud de sus hombros, sintiendo la fuerza que se escondía bajo la tela fina de su camisa. Alejandro la atrajo más cerca, hasta que no hubo espacio entre sus cuerpos, hasta que ella pudo sentir el latido errático de su corazón contra su pecho. Cuando finalmente se separaron, ambos estaban temblando. Alejandro tomó la chaqueta que había extendido sobre la banca y la envolvió alrededor de los hombros de Elena, un gesto protector que la hizo sentirse cuidada de una manera que nunca había experimentado. «Hace frío», murmuró él, aunque ambos sabían que el temblor de Elena tenía muy poco que ver con la temperatura nocturna. Se sentaron juntos en la banca de piedra, Elena acurrucada contra el costado de Alejandro, mientras él la rodeaba con sus brazos. Desde esa posición elevada, podían ver toda la extensión de la propiedad iluminada por la luna, pero Elena apenas prestaba atención al paisaje. Toda su conciencia estaba enfocada en el hombre que la sostenía, en la forma en que su respiración se había sincronizado con la de él, en cómo se sentía absolutamente correcta estar en sus brazos. «¿Qué vamos a hacer ahora?», preguntó ella suavemente, expresando la pregunta que ambos estaban evitando. Alejandro fue silencioso por un momento, sus dedos trazando patrones abstractos en su brazo. «No lo sé», admitió finalmente. «Esto no estaba en mis planes, Elena. Tú no estabas en mis planes». «¿Eso es malo?». «No», respondió él inmediatamente, apretándola más contra sí. «Es aterrador, pero no es malo. Es lo mejor que me ha pasado, aunque no sepa cómo manejarlo». Elena se apartó lo suficiente para poder mirarlo a los ojos. «Entonces no lo manejemos», sugirió. «Al menos no esta noche. Esta noche simplemente seamos esto. Seamos nosotros, sin complicaciones, sin preocupaciones sobre el trabajo o las diferencias de edad o cualquier otra cosa». Alejandro la miró con una expresión de admiración y algo que se parecía mucho al alivio. «¿Cómo es que eres tan sabia teniendo solo 18 años?» Elena sonrió. «Tal vez porque he tenido que crecer rápido, o tal vez porque contigo me siento lo suficientemente segura como para ser honesta sobre lo que quiero». «¿Y qué quieres?», preguntó él, su voz más grave de lo usual. «A ti», respondió ella sin vacilar. «Quiero esto. Quiero estar aquí contigo. Quiero más noches como esta. Quiero conocer al hombre que construye barricas con sus propias manos y que puede identificar el origen de una uva con solo probarla. Quiero saber qué te hace reír, qué te preocupa cuando no puedes dormir, cómo suena tu voz cuando no estás siendo el jefe de nadie». Alejandro cerró los ojos, como si las palabras de Elena fueran tanto un regalo como una responsabilidad que lo abrumaba. «Elena», comenzó.
pero ella puso un dedo sobre sus labios para silenciarlo. «No pienses», le pidió, recordando sus propias palabras de aquella tarde en la bodega. «Por una vez en tu vida, simplemente siente». Alejandro capturó su mano y besó la punta del dedo que había estado sobre sus labios, un gesto tan íntimo que hizo que Elena sintiera mariposas en el estómago. «Contigo es imposible no sentir», confesó. «Contigo todo lo que he construido para protegerme se desmorona». «¿Eso te asusta?» «Terriblemente», admitió él, «pero también me libera». Permanecieron en la colina hasta muy tarde, hablando en susurros sobre sueños y miedos, compartiendo historias que nunca habían contado a nadie más, descubriendo las 1000 pequeñas cosas que habían estado observando el uno del otro sin darse cuenta. Cuando finalmente regresaron a la casa principal, ambos sabían que algo fundamental había cambiado no solo entre ellos, sino dentro de ellos mismos. Al despedirse esa noche, su último beso fue suave, promisorio, lleno de la anticipación de todo lo que estaba por venir. Elena durmió esa noche con los labios aún tingling del contacto y el corazón lleno de una felicidad que nunca había imaginado que fuera posible. Las 2 semanas que siguieron a esa noche bajo las estrellas fueron un periodo de dulce tormento y dicha robada. Elena y Alejandro habían desarrollado un lenguaje secreto de miradas, roces casuales y conversaciones con doble significado que solo ellos podían interpretar. Él encontraba excusas para quedarse trabajando hasta tarde cuando sabía que ella también estaría allí, y esos momentos robados después del horario oficial se habían convertido en los más preciados de ambos. Durante el día mantenían la fachada profesional con una disciplina que rayaba en lo artístico. Elena seguía siendo la secretaria eficiente y Alejandro el jefe exigente, pero justo. Pero por las tardes, cuando los demás empleados se habían ido, las barreras se desvanecían y podían ser simplemente Elena y Alejandro, 2 personas descubriendo el amor con la fascinación de quienes han encontrado algo completamente nuevo. Habían intercambiado más besos, cada uno más profundo y revelador que el anterior, pero Alejandro mantenía un control férrico sobre la situación, deteniéndose siempre antes de que las cosas progresaran más allá de lo que él consideraba apropiado. «Quiero hacer esto bien contigo», le había murmurado una noche después de separarse de un beso que había amenazado con consumirlos a ambos. «Mereces más que encuentros apresurados en la oficina». Elena apreciaba su caballerosidad, pero también comenzaba a frustrarla. No era una niña, y la forma en que él la trataba a veces, con esa protección excesiva, le hacía preguntarse si realmente la veía como una igual, o si parte de él aún la consideraba demasiado joven e inexperta para tomar sus propias decisiones. El miércoles por la mañana, Elena llegó temprano como era su costumbre, y encontró a Alejandro en su oficina con la puerta entreabierta. Estaba hablando por teléfono, su voz llevando esa autoridad natural que ella había llegado a admirar tanto. Se dirigió a su escritorio para comenzar con sus tareas matutinas cuando escuchó una voz femenina resonando desde la oficina de él. Curiosa, alzó la vista y vio a una mujer extraordinariamente hermosa, sentada al otro lado del escritorio de Alejandro. Era mayor que Elena, probablemente a mediados de sus 20s, con el tipo de elegancia sofisticada que hablaba de dinero y educación privilegiada. Su cabello rubio estaba peinado en ondas perfectas, llevaba un traje de diseñador que favorecía su figura esbelta y se movía con esa confianza que solo viene de haber nacido en el tipo de mundo al que Elena aún se estaba adaptando. Lo que más perturbó a Elena fue la familiaridad con que la mujer se comportaba en el espacio de Alejandro. Había cruzado las piernas con una gracia estudiada, se inclinaba hacia adelante cuando hablaba, y ocasionalmente tocaba el brazo de él de una manera que sugería una intimidad que iba más allá de los negocios. Elena trató de concentrarse en su trabajo, pero no pudo evitar captar fragmentos de la conversación. Escuchó risas, referencias a eventos sociales compartidos, menciones de la última vez que cenamos juntos. Su estómago se contrajo con una emoción que le tomó un momento reconocer. Celos. Celos puros, primitivos y completamente irracionales. Cuando la reunión terminó y la mujer se dirigió hacia la salida,
Elena fingió estar absorta en los documentos que tenía frente a ella, pero la mujer se detuvo en su escritorio, observándola con una curiosidad que no era del todo amistosa. «Tú debes ser la nueva secretaria», dijo, su voz cultivada con un ligero acento que Elena no pudo identificar. Alejandro mencionó que había contratado a alguien joven y prometedora. Elena alzó la vista, esforzándose por mantener una expresión neutral. «Sí, soy Elena Martínez». «Isabela Herrera», se presentó la mujer, extendiendo una mano perfectamente manicurada. «Alejandro y yo somos viejos amigos, muy buenos amigos». Había algo en la forma en que pronunció «muy buenos amigos» que hizo que Elena sintiera como si hubiera recibido un golpe físico. «Es un placer conocerla», logró decir, aunque las palabras se sintieron como ceniza en su boca. «Cuídate bien de él», continuó Isabela, su sonrisa no llegando completamente a sus ojos. «Alejandro puede ser muy intenso cuando algo le interesa, pero también puede cambiar de opinión rápidamente cuando encuentra algo más apropiado». Con esa declaración veladamente amenazante, Isabela se dirigió hacia la salida, dejando a Elena sentada en su escritorio con el corazón latiendo erráticamente y una sensación de náusea creciendo en su estómago. Durante el resto del día, Elena luchó contra las dudas que las palabras de Isabela habían plantado en su mente. ¿Qué tipo de relación tenían exactamente? ¿Por qué Alejandro no había mencionado nunca a esta mujer que obviamente jugaba un papel importante en su vida? Y más perturbadoramente, ¿qué había querido decir Isabela con más apropiado? Alejandro pareció notar su distracción durante las reuniones de la tarde. «¿Estás bien?», le preguntó cuando pasó por su escritorio cerca del final del día. «Pareces preocupada». Elena quiso confrontarlo directamente, preguntarle sobre Isabela y la naturaleza de su relación, pero algo la detuvo. Una combinación de orgullo herido y la terrible posibilidad de que las insinuaciones de Isabela fueran ciertas. En lugar de eso, forzó una sonrisa. «Solo estoy cansada. Ha sido un día largo». Alejandro la estudió con esos ojos grises que habían aprendido a leer sus expresiones con precisión inquietante. «¿Segura? Puedes hablar conmigo de cualquier cosa, lo sabes». «Estoy segura», mintió Elena, odiándose por la falsedad, pero incapaz de encontrar las palabras correctas para expresar la turbulencia emocional que había estado experimentando desde la visita matutina. Esa noche, Elena se fue temprano por primera vez en semanas, rechazando la invitación tácita de Alejandro de quedarse después del horario. Necesitaba espacio para procesar lo que había visto y escuchado. Necesitaba tiempo para decidir si estaba siendo ridículamente celosa o si sus instintos le estaban advirtiendo sobre algo real. Pero mientras caminaba hacia su apartamento, bajo la luz tenue del atardecer, no pudo sacudirse la imagen de Isabela tocando casualmente el brazo de Alejandro, ni las palabras que habían sonado tanto como una advertencia, como una amenaza. Por primera vez, desde que había llegado a la vinícola, Elena se preguntó si realmente conocía al hombre del que se estaba enamorando, o si había estado construyendo un romance sobre los cimientos de sus propias fantasías desesperadas. Los siguientes 3 días fueron una tortura silenciosa para ambos. Elena mantenía una distancia profesional que confundía y preocupaba a Alejandro, mientras él luchaba por entender qué había causado el súbito cambio en su comportamiento. Las miradas cálidas habían sido reemplazadas por cortesía formal. Los roces casuales se habían vuelto cuidadosamente evitados, y la sonrisa genuina que él había llegado a necesitar, como el aire, había desaparecido por completo. Alejandro intentó acercarse en varias ocasiones. «Elena, ¿podemos hablar?», le preguntó el jueves después de la última reunión del día. «¿Sobre qué, señor Mendoza?», respondió ella con una formalidad que lo golpeó como una bofetada física. «Sobre por qué has vuelto a llamarme señor Mendoza», dijo él, su frustración comenzando a filtrarse a través de su control habitual. «Sobre por qué actúas como si fuéramos extraños otra vez». Elena mantuvo la vista fija en sus documentos. «Creo que es más apropiado mantener las relaciones profesionales en el lugar de trabajo». La palabra apropiado resonó en los oídos de Alejandro de una manera que no pudo interpretar completamente,
pero que le causó una incomodidad profunda. Apropiado según quién, pero Elena ya había recogido sus cosas y se dirigía hacia la salida. «Buenas noches, señor Mendoza». El viernes por la tarde, Alejandro había llegado al límite de su paciencia. Había revisado mentalmente cada interacción de la semana anterior, tratando de identificar qué había hecho para causarle dolor a Elena, porque era evidente que estaba lastimada. Sus ojos, que antes brillaban cuando lo veían, ahora se habían vuelto cuidadosamente neutros, y había una tristeza en su postura que lo carcomía por dentro. Cuando Elena se preparaba para irse ese viernes, él se acercó a su escritorio con determinación. «No te vas hasta que me digas qué está pasando», declaró, su voz llevando esa autoridad que raramente usaba con ella. Elena alzó la vista, sorprendida por su tono. Por un momento, él vio un destello de la vulnerabilidad que había estado ocultando, pero luego sus defensas se alzaron nuevamente. «No sé de qué hablas», dijo, pero su voz tembló ligeramente. «Elena», dijo él, su tono suavizándose, «sea lo que sea que crees que hice, sea lo que sea que pasó, podemos resolverlo. Pero no puedes simplemente cerrarme así sin explicación. Como tú no me cerraste a mí sobre Isabela». Las palabras salieron antes de que Elena pudiera detenerlas, cargadas de todo el dolor y la confusión que había estado acumulando durante días. Alejandro se quedó inmóvil. «Isabela, Isabela Herrera». La sorpresa genuina en su voz fue evidente, pero Elena ya había abierto la compuerta de sus emociones. «Sí, tu muy buena amiga Isabela, la que vino a verte el miércoles y que obviamente conoce aspectos de tu vida que yo ni siquiera sabía que existían». «Elena, siéntate», dijo Alejandro suavemente, acercando una silla. «Por favor». Algo en su tono, una mezcla de comprensión y alivio, hizo que Elena obedeciera a pesar de sus defensas. Alejandro se sentó frente a ella, sus rodillas casi tocando las de Elena. «Isabela Herrera es la hija de Miguel Herrera, uno de nuestros distribuidores más importantes en el mercado europeo. La conocí hace 5 años en una feria comercial en Barcelona». Elena lo observó, tratando de leer la verdad en su expresión. «Durante los últimos 2 años, Isabela ha estado interesada en algo más que una relación comercial», continuó Alejandro, eligiendo sus palabras cuidadosamente. «Yo siempre he mantenido las cosas estrictamente profesionales, pero ella es persistente. Se veía muy cómoda en tu oficina», murmuró Elena, odiando cómo sonaba de insegura. Alejandro suspiró. «Isabela viene una vez al mes para revisar los pedidos de su padre. Siempre ha actuado con más familiaridad de la que yo aliento, pero mantenerla contenta es importante para el negocio. Su familia controla una gran parte de la distribución en Francia y Alemania». Elena sintió cómo comenzaba a aflojarse el nudo en su estómago, pero aún había algo más. «Ella me dijo que podrías cambiar de opinión rápidamente cuando encuentres algo más apropiado». Los ojos de Alejandro se oscurecieron con una ira que Elena nunca había visto antes. «¿Te dijo eso?» Elena asintió, sintiéndose repentinamente vulnerable bajo la intensidad de su reacción. Alejandro se levantó bruscamente y comenzó a caminar de un lado a otro, pasándose las manos por el cabello. «Esa mujer», murmuró, claramente luchando por controlar su temperamento. «No puedo creer que se haya atrevido a...». Se detuvo frente a Elena, arrodillándose para quedar a su altura. «Elena, mírame. Mírame a los ojos». Ella obedientemente alzó la vista, encontrándose con esos ojos grises que ahora ardían con una intensidad feroz. «Isabela Herrera no significa nada para mí más allá de los negocios», dijo, cada palabra pronunciada con precisión deliberada. «Nunca ha significado nada, nunca significará nada. Y la idea de que yo pueda cambiar de opinión sobre ti es tan ridícula que casi es insultante». Tomó las manos de Elena entre las suyas, apretándolas suavemente. «¿Quieres saber qué es lo apropiado para mí? Tú. Esto que tenemos, este sentimiento que me tiene completamente desarado, eres tú. No hay nadie más apropiado. No hay nadie más que yo quiera». Elena sintió lágrimas picando en sus ojos. «Pero ella es de tu mundo, Alejandro. Es sofisticada, educada, viene de dinero.
Y es exactamente el tipo de mujer con quien pensaba que debía conformarme antes de conocerte, la interrumpió él. Alguien conveniente, predecible, que encajaría perfectamente en las expectativas que otros tienen sobre mi vida. Pero, ¿sabes qué descubrí? Que no quiero vivir según las expectativas de otros. Quiero vivir según lo que siento aquí. Colocó la mano de Elena sobre su corazón y ella pudo sentir los latidos acelerados bajo su palma. Isabela puede tener sofisticación y educación formal, continuó él, pero carece completamente de lo que tú tienes en abundancia. Autenticidad, bondad genuina, la capacidad de ver belleza en cosas simples. Cuando pruebas vino, no estás tratando de impresionar a nadie, simplemente sientes. Cuando organizas esos archivos antiguos, lo haces con un cuidado que habla de respeto por la historia. Cuando me miras, veo algo en tus ojos que nunca he visto en los de nadie más. Me ves a mí, no a mi dinero o mi posición social. Elena sintió cómo las últimas barreras de duda se desmoronaban. Tenía miedo, admitió suavemente. Tenía miedo de que te dieras cuenta de que podrías tener a alguien mejor. Alejandro se acercó más, enmarcando su rostro con sus manos. Elena, escúchame bien porque esto es lo más importante que jamás te voy a decir. No existe alguien mejor que tú, no para mí. Tú eres lo mejor que me ha pasado en la vida. Y si me toma el resto de mis días probártelo, lo haré. Cuando la besó esta vez, Elena pudo sentir toda la desesperación de los últimos días, todo el miedo de haberla perdido, toda la promesa de nunca dejar que algo así volviera a separarse. Era un beso que hablaba de segundas oportunidades y amor verdadero, de confianza restaurada y futuros compartidos. Cuando se separaron, ambos estaban llorando un poco. «Siento no haberte contado sobre Isabela desde el principio», murmuró Alejandro contra su frente. «Nunca se me ocurrió que pudiera ser importante, porque para mí no lo es». «Y yo siento haber dudado de ti sin preguntarte directamente», respondió Elena. «Es solo que esto es tan nuevo para mí, y me asusta lo mucho que significa». «A mí también me asusta», admitió él. «Pero ya no quiero tener miedo. Quiero tener esto contigo. Quiero construir algo real contigo, sin secretos ni malentendidos». Esa noche, cuando finalmente se despidieron, ambos sabían que habían superado su primera prueba real como pareja. Habían aprendido la importancia de la comunicación honesta, y más importante aún, habían descubierto que lo que sentían el uno por el otro era lo suficientemente fuerte como para sobrevivir las dudas y los miedos que inevitablemente vendrían con cualquier amor verdadero. Las semanas que siguieron a su reconciliación fueron como un segundo despertar para ambos. Habían eliminado las últimas barreras de duda y desconfianza, permitiendo que su relación floreciera con una intensidad que los sorprendía constantemente. Alejandro había comenzado a invitar a Elena a cenar en su casa los fines de semana, comidas íntimas donde él cocinaba personalmente, mientras ella lo observaba moverse por la cocina con esa gracia natural que aplicaba a todo lo que hacía. Elena había descubierto facetas de Alejandro que nadie más conocía. Su risa genuina cuando ella contaba historias de sus primeros días en el orfanato, la ternura con que cuidaba a un gato callejero que había adoptado silenciosamente y que solo aparecía durante las noches, la forma en que su voz se suavizaba cuando hablaba de sus padres fallecidos o sus sueños para el futuro de la vinícola. Una tarde de sábado de octubre, mientras caminaban por los viñedos que ahora estaban en plena cosecha, Alejandro se detuvo en el mismo lugar donde habían compartido su primer paseo juntos meses atrás. El paisaje había cambiado. Las vides estaban cargadas de uvas maduras que brillaban como joyas bajo el sol dorado, y había una sensación de culminación en el aire que parecía reflejar algo más que solo la estación. «Elena», comenzó él, tomando sus manos entre las suyas con esa delicadeza que siempre la hacía sentir preciosa. «Hay algo que he estado queriendo decirte». Ella alzó la vista, notando algo diferente en su expresión. Había una vulnerabilidad allí que no había visto desde la noche de sus confesiones bajo las estrellas, pero también había una certeza que la hizo contener el aliento. «Estos meses contigo han sido los más importantes de mi vida», continuó.
su voz ronca con emoción contenida. Me has enseñado que el amor no es algo que se controla o se planifica, sino algo que se vive y se siente con cada fibra del ser. Elena sintió cómo su corazón comenzaba a latir más rápido, presintiendo que algo momentoso estaba a punto de suceder. «Te amo», dijo él, las palabras saliendo como una revelación que había estado conteniendo demasiado tiempo. «Te amo con una intensidad que me asusta y me libera al mismo tiempo. Te amo por tu bondad, tu inteligencia, tu forma de ver belleza en las cosas más simples. Te amo porque me haces querer ser un hombre mejor». Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Elena antes de que pudiera detenerlas. «Alejandro, déjame terminar», pidió él suavemente, llevando una mano al rostro de ella para acariciar las lágrimas. «Te amo, porque cuando estoy contigo, por primera vez en mi vida, me siento completo, como si hubiera estado viviendo solo la mitad de una existencia hasta que llegaste tú». Elena no pudo contenerse más. Se alzó de puntillas y lo besó con toda la emoción que había estado acumulando, todo el amor que había estado creciendo en su corazón día tras día. Era un beso que hablaba de gratitud y reconocimiento, de dos almas que habían encontrado su hogar la una en la otra. Cuando se separaron, Elena tenía lágrimas en los ojos, pero sonreía con una felicidad que la iluminaba completamente. «Yo también te amo», murmuró contra sus labios. «Te amo tanto que a veces no sé qué hacer con todo lo que siento». Alejandro la alzó del suelo, haciéndola girar entre las vides mientras ambos reían con la pura alegría del momento. Cuando finalmente la bajó, la mantuvo cerca, sus frentes tocándose mientras ambos luchaban por procesar la magnitud de lo que acababan de compartir. «Elena», dijo él, su voz más seria ahora, «quiero pedirte algo, pero necesito que sepas que no hay presión, no hay expectativas, solo una invitación». Ella lo miró con curiosidad, intrigada por su tono. «Esta noche», continuó él, «me gustaría que te quedaras conmigo, completamente. Quiero despertar a tu lado mañana y saber que esto que tenemos es tan real como se siente». Elena sintió cómo su respiración se alteraba. Habían llegado tan cerca en tantas ocasiones, pero siempre había sido Alejandro quien se detenía, quien insistía en tomar las cosas despacio. Que ahora fuera él quien diera el paso hacia esa intimidad final, hablaba de cuánto había cambiado, cuánto confiaba en lo que tenían. «¿Estás seguro?», preguntó ella, sus dedos trazando la línea de su mandíbula. «Has sido tan cuidadoso sobre esperar». «He sido cuidadoso porque quería estar absolutamente seguro de que esto era amor verdadero, no solo atracción», explicó él. «Y ahora lo sé. Sé que esto es para siempre, Elena. Sé que eres la mujer con quien quiero pasar el resto de mi vida». La declaración la golpeó con una fuerza que la dejó sin aliento. «¿Para siempre?». Alejandro sonrió con esa sonrisa que reservaba solo para ella, la que transformaba completamente su rostro. «Para siempre», confirmó, «si tú también lo quieres». En lugar de responder con palabras, Elena lo besó nuevamente, vertiendo en ese beso toda su aceptación, todo su deseo, toda su certeza de que él era exactamente donde quería estar por el resto de su vida. Esa noche, en la intimidad de la habitación de Alejandro, con el fuego de la chimenea creando una luz dorada que danzaba sobre sus pieles, Elena finalmente se entregó completamente al hombre que amaba. Fue una unión que trascendió lo físico. Fue la culminación de meses de crecimiento emocional, de confianza construida, de amor que había madurado hasta convertirse en algo sólido e inquebrantable. Alejandro la amó con una reverencia que la hizo sentirse como la cosa más preciosa del mundo. Sus manos exploraron cada curva de su cuerpo, como si fuera un mapa que había estado esperando toda su vida para descubrir, y cuando finalmente se unieron como uno solo, ambos supieron que habían encontrado algo que era infinitamente más grande que ellos mismos. Después, mientras yacían entrelazados bajo las sábanas de seda, Elena trazaba patrones abstractos en el pecho de Alejandro mientras él acariciaba su cabello con una ternura que la hacía sentirse completamente amada. «¿En qué piensas?», murmuró él, su voz somnolienta pero satisfecha. «En que nunca imaginé que el amor pudiera sentirse así», confesó ella. «Tan completo».
Alejandro la apretó más contra sí, besando la corona de su cabeza. Yo tampoco, admitió, pero ahora no puedo imaginar que pueda sentirse de otra manera. Mientras el fuego se reducía a brasas y el mundo exterior se desvanecía en la distancia, Elena y Alejandro durmieron en los brazos del otro, sabiendo que habían cruzado el umbral hacia algo eterno, algo que los uniría para siempre, sin importar lo que el futuro pudiera traer. La primavera había llegado temprano a los viñedos de la familia Mendoza, trayendo consigo una explosión de vida nueva que parecía reflejar la transformación que había ocurrido en las vidas de Elena y Alejandro durante los últimos 8 meses. Las vides brotaban con vigor renovado, prometiendo una cosecha excepcional, mientras que su amor había madurado hasta convertirse en algo sólido e inquebrantable que formaba ahora el fundamento de sus días. Elena había desarrollado una comprensión intuitiva del negocio que sorprendía incluso a Alejandro. Ya no era simplemente su secretaria. Había evolucionado naturalmente hacia ser su socia en todo excepto en el título oficial. Sus ideas sobre marketing y distribución habían resultado ser innovadoras y exitosas, y su talento natural para la degustación había hecho que varios distribuidores internacionales pidieran específicamente trabajar con ella. Una mañana de abril, mientras revisaban los planes para la expansión de la bodega, Alejandro observó a Elena estudiar los planos arquitectónicos con esa concentración intensa que tanto lo fascinaba. Había algo diferente en ella últimamente, una confianza nueva, una seguridad en su lugar en el mundo que había florecido junto con su relación. «¿Qué opinas de agregar una sala de degustación aquí?», preguntó ella, señalando un espacio en los planos. «Podríamos diseñarla para que los visitantes puedan ver el proceso de elaboración mientras prueban los vinos. Una experiencia completa». Alejandro sonrió, admirando no solo la idea, sino la forma natural en que ella había comenzado a pensar en términos de nosotros y nuestro negocio. «Es brillante», dijo, acercándose para estudiar los planos sobre su hombro. Como siempre. Elena se recostó contra él, disfrutando de la solidez de su presencia. «He estado pensando en algo más», dijo, su voz más suave ahora. «¿Qué?». Elena se volvió en sus brazos para mirarlo directamente. «En nosotros, en lo que viene después». Alejandro sintió cómo su corazón se aceleraba. Habían hablado del futuro en términos generales, pero había una seriedad en su tono que sugería algo más específico. ¿Después de qué? Después de que decidamos si esto que tenemos es algo que queremos hacer oficial, dijo ella, sorprendiéndolo con su directez. Alejandro, llevamos casi 1 año juntos. Vivimos prácticamente como una pareja casada. Trabajamos juntos, soñamos juntos, pero aún no hemos hablado de hacer esto permanente. Alejandro la estudió con esa intensidad que ella había llegado a conocer tan bien. ¿Es eso lo que quieres? ¿Hacerlo permanente? En lugar de responder inmediatamente, Elena se apartó de él y se dirigió hacia la ventana que daba a los viñedos. ¿Sabes lo que veo cuando miro hacia afuera?, preguntó. Alejandro se acercó, intrigado por el giro de la conversación. «Veo hogar», continuó ella. «Veo el lugar donde quiero construir mi vida, donde quiero criar a mis hijos algún día, donde quiero envejecer contigo, pero también veo responsabilidad, tradición, un legado que ha pasado de generación en generación». Se volvió para mirarlo, y Alejandro vio una vulnerabilidad en sus ojos que no había estado allí en meses. «¿Estás seguro de que quieres compartir todo eso conmigo? La huérfana sin familia, sin conexiones, sin nada que aportar excepto amor». La pregunta golpeó a Alejandro como un puñetazo físico. Se había acostumbrado tanto a ver a Elena como su igual en todos los aspectos que había olvidado, que ella aún luchaba ocasionalmente con inseguridades sobre su origen. «Elena», dijo, acercándose a ella con pasos decididos, «siéntate. Hay algo que necesito decirte». Ella obedeció, aunque la seriedad de su tono la hizo sentir nerviosa. Alejandro se arrodilló frente a ella, tomando sus manos entre las suyas. «Durante los últimos meses he estado trabajando con un abogado en algo muy específico», comenzó. «Algo que esperaba poder presentarte de una manera más romántica, pero creo que necesitas escucharlo ahora». Elena sintió cómo su corazón comenzaba a latir erráticamente.
He estado rediseñando mi testamento y los documentos corporativos de la vinícola, continuó él, para incluirte como mi socia oficial en todo, en el negocio, en la propiedad, en cada aspecto de lo que he construido aquí. Elena lo miró con sorpresa completa. ¿Qué? Porque eres mi socia, Elena, en todo lo que importa, y quiero que eso sea oficial legalmente, no solo en nuestros corazones. Alejandro sonrió con esa sonrisa que la desarmaba completamente. Además, hay algo más. Se levantó y se dirigió hacia su escritorio, regresando con una pequeña caja de terciopelo que hizo que Elena sintiera como si su corazón fuera a salirse de su pecho. Elena Martínez, dijo, arrodillándose nuevamente frente a ella, tú no eres la huérfana sin nada que aportar. Eres la mujer que transformó mi vida, que me enseñó qué significa realmente amar, que convirtió esta casa en un hogar y este negocio en nuestra pasión compartida. Abrió la caja, revelando un anillo sencillo pero hermoso, un diamante clásico engarzado en una banda de oro que llevaba grabadas pequeñas vides en los costados. Eres la mujer con quien quiero construir el futuro de esta vinícola, con quien quiero criar hijos que jueguen entre estas mismas vides donde nos enamoramos, continuó, su voz cargada de emoción. Eres mi mejor amiga, mi amante, mi compañera en todo lo que importa. Elena tenía lágrimas corriendo por sus mejillas, pero no podía apartar la vista de sus ojos. ¿Te casarías conmigo, Elena? ¿Construirías una vida conmigo? ¿Serías mi esposa y mi socia en todo lo que viene después? Elena no pudo hablar inmediatamente. En lugar de eso, se deslizó de la silla para arrodillarse frente a él, enmarcando su rostro con sus manos temblorosas. Sí, murmuró finalmente, su voz quebrada por la emoción. Sí a todo. Sí a ser tu esposa. Sí a construir una vida contigo. Sí a crear algo hermoso en este lugar que amo tanto como te amo a ti. Cuando Alejandro deslizó el anillo en su dedo, Elena sintió como si estuviera cerrando un círculo que había comenzado el día que había llegado a la vinícola buscando simplemente un trabajo. Había encontrado mucho más. Había encontrado amor, propósito, un hogar y ahora un futuro que brillaba ante ellos con infinitas posibilidades. Se besaron entre las lágrimas y la risa, sabiendo que acababan de tomar la decisión más importante de sus vidas y que todo lo que venía después sería construido sobre el fundamento sólido del amor verdadero que habían cultivado entre las vides, que ahora serían testigos silenciosos de su felicidad para siempre. 2 años después, el sol de la tarde creaba una luz dorada perfecta que bañaba los viñedos en tonos de miel y ámbar, mientras Elena caminaba lentamente por el sendero familiar que había recorrido tantas veces durante los últimos 3 años. A los 7 meses de embarazo, su figura había adquirido esa gracia especial de las mujeres que llevan nueva vida en su vientre, y cada paso era medido y cuidadoso, pero lleno de la felicidad serena de quien ha encontrado exactamente donde pertenece. Alejandro nunca se alejaba más de unos pasos de ella durante estos paseos vespertinos, sus ojos constantemente vigilantes, pero nunca agobiantes, listos para ofrecer su brazo cuando el sendero se volvía irregular o simplemente cuando ella quería sentir su solidez reconfortante. Sus manos, esas mismas manos que habían aprendido a crear vinos extraordinarios, ahora se habían vuelto expertas en el arte más delicado de cuidar a la mujer que amaba y al hijo que pronto llegaría. «¿Cómo se siente nuestro pequeño viñador hoy?», preguntó él, colocando sus manos sobre el vientre redondeado de Elena, con esa ternura reverente que nunca dejaba de sorprenderla. Elena rió suavemente, cubriendo las manos de él con las suyas. «Muy activo. Creo que está respondiendo a todo el aroma de las uvas maduras. Definitivamente es hijo tuyo». Habían decidido esperar hasta el nacimiento para conocer el sexo del bebé, pero Alejandro tenía la certeza inexplicable de que sería un varón, mientras Elena secretamente esperaba una niña que pudiera crecer entre las vides con la misma libertad que ella había encontrado en ese lugar mágico. La casa que ahora compartían había sido transformada sutilmente para acomodar su nueva vida juntos. Elena había aportado toques de calidez que habían convertido la elegante pero algo fría mansión en un hogar verdadero.
plantas que llenaban los espacios con vida, fotografías de sus momentos más preciados juntos, y pequeños detalles que hablaban de una mujer que había hecho suyo cada rincón. El negocio había prosperado de maneras que superaban las expectativas más optimistas de Alejandro. Elena había demostrado tener un instinto natural para la innovación que complementaba perfectamente el respeto de él por la tradición. Juntos habían desarrollado nuevas líneas de vinos que habían ganado reconocimiento internacional, y la sala de degustación que Elena había propuesto se había convertido en un destino popular para conocedores de todo el mundo. Pero más importante que cualquier éxito comercial era la forma en que habían construido su vida personal. Cada mañana comenzaba con el ritual de Alejandro de preparar el té de jengibre que aliviaba las náuseas matutinas de Elena, servido en una bandeja junto con tostadas cortadas en formas caprichosas que la hacían reír y enamorarse de él un poco más cada día. Las noches terminaban con masajes en los pies que se habían hinchado durante el día, mientras él le susurraba palabras dulces al bebé y compartía con Elena sus planes para enseñarle todo sobre el arte de hacer vinos. ¿Recuerdas cuando me dijiste que no tenías nada emocionante que ofrecerme?, preguntó Elena esa tarde, mientras se acomodaban en el mismo lugar donde Alejandro le había propuesto matrimonio. Él sonrió, recordando perfectamente esa conversación de hacía tanto tiempo que parecía pertenecer a otra vida. Fui un completo idiota al decir eso. No, no lo fuiste, corrigió Elena acariciando el anillo de boda sencillo pero hermoso, que había reemplazado el de compromiso durante su boda íntima 6 meses atrás. Eras honesto sobre lo que creías que era tu vida. Pero mira lo que hemos construido juntos. Gesticuló hacia los viñedos que se extendían ante ellos, ahora no solo como un negocio exitoso, sino como el fundamento de la familia que estaban creando. Esto es más emocionante que cualquier aventura que pudiera haber imaginado. Alejandro la atrajo más cerca, acomodándola cuidadosamente contra su costado. ¿Sabes cuál es mi momento favorito del día?, murmuró contra su cabello. ¿Cuál? Cuando despierto antes que tú y puedo observarte dormir durante unos minutos, confesó. Hay algo en esos momentos antes de que el mundo despierte, cuando eres solo mía y puedo recordar lo afortunado que soy de tenerte. Elena sintió lágrimas de felicidad picando en sus ojos. Incluso después de todo este tiempo, Alejandro tenía la capacidad de sorprenderla con la profundidad de su amor, con la forma en que podía expresar sentimientos que ella no sabía que era posible sentir. «Yo también tengo un momento favorito», dijo ella. «Es cuando estamos trabajando juntos en la bodega y de repente te detienes en lo que estás haciendo para mirarme, como si no pudieras creer que estoy realmente aquí. Es porque a veces no puedo creerlo», admitió él. «A veces aún me despierto esperando descubrir que todo esto fue un sueño hermoso y que estoy de vuelta en mi vida anterior, solitaria y sin color». Elena se volvió en sus brazos para mirarlo directamente. «¿Y luego qué pasa? Luego tú te mueves en tu sueño, o suspiras, o pones tu mano sobre mi pecho, y recuerdo que esto es real, que de alguna manera, por algún milagro que no merezco, conseguí a la mujer más extraordinaria del mundo para que compartiera su vida conmigo». Se besaron suavemente, un beso que contenía 3 años de amor creciente, de sueños compartidos, de una felicidad tan profunda que a veces los abrumaba con su intensidad. Cuando se separaron, Elena colocó las manos de Alejandro sobre su vientre. «Nuestro hijo va a crecer aquí», dijo maravilla en su voz. «Va a aprender a caminar entre estas vides, va a jugar en estos mismos senderos donde nos enamoramos. Y va a aprender que el amor verdadero existe», añadió Alejandro, «porque va a ver cada día cómo sus padres se aman el uno al otro». Mientras el sol se ponía tras las montañas, pintando el cielo en tonos de rosa y oro, Elena y Alejandro permanecieron abrazados en el lugar donde todo había comenzado. Habían encontrado más que amor, habían encontrado hogar, propósito y la promesa de un futuro lleno de pequeños pies corriendo entre las vides, de risas infantiles mezclándose con el sonido del viento en las hojas, de una nueva generación que crecería entendiendo que el amor verdadero, como el mejor vino, solo mejora con el tiempo. En la distancia, las vides susurraban secretos al viento vespertino,
llevando las promesas de dos corazones que habían encontrado su para siempre en un lugar donde la tierra, el amor y los sueños se habían entrelazado para crear algo eterno. Deja tu comentario y comparte esta historia con alguien que necesite inspiración. Y si quieres seguir escuchando historias reales y emocionantes como esta, suscríbete al canal y activa la campanita. Juntos, podemos reescribir nuestras propias historias.